La historia de la computadora es un poco la historia del pensamiento humano. El hombre, desde los comienzos de la historia, buscó formas de ayudarse a computar. Computar significa registrar información y transformarla de alguna manera. En 1642, Pascal desarrolló lo que se conoce como el primer calculador mecánico, que permitía sumar y restar. El inventor y pintor Leonardo da Vinci había trazado las ideas para una sumadora mecánica. Siglo y medio después, el filósofo matemático Blaise Pascal, de 1623 a 1662, inventó y construyó la primera sumadora mecánica. La llamó Pascalina y funcionaba a base de engranes y ruedas. A pesar de que Pascal fue enaltecido por toda Europa debido a sus logros, la Pascalina resultó un desconsolador fallo financiero, pues para esos momentos resultaba más costosa que la labor humana para los cálculos aritméticos. En 1672, Blaise dio a conocer una máquina más perfeccionada que la de Pascal, permitiendo la realización además de sumas y restas, de multiplicaciones y cocientes. 1822. Charles Babbage, visionario inglés y catedrático de Cambridge, inventó y construyó la máquina de diferencias, capaz de calcular tablas matemáticas en forma automatizada. Babbage mejora su idea anterior buscando una máquina de propósito más general, con accionamiento automático, previa ingresos separados para los datos y la secuencia de operaciones a realizar con ellos, pudiendo alterar esta última a partir de aquellos. Vislumbra la estructura que debería tener un computador, esta en su máquina analítica, la que nunca llegó a concentrarse por no disponer en esa época de los elementos técnicos para su construcción. Charles Babbage trabajó en su máquina analítica hasta su muerte. Los trazos detallados de Babbage describían las características incorporadas ahora en la moderna computadora electrónica. En 1990, Folleric aplica el método de la tarjeta perforada para confeccionar los resultados del censo de Estados Unidos de ese año. En 1910, Powers, también contratado por la Oficina de Censos de los Estados Unidos, diseña una nueva máquina para procesar tarjetas perforadas con mayor capacidad que la ideada por Folleric. Fundaría luego su compañía, la que más tarde se transformaría en Sperry Rand Corporation. En 1937, Aiken, de la Universidad de Harvard, con apoyo de IBM, desarrolla un calculador electrónico que fue terminado en 1944. Se estima que fue el primer calculador automático que podía realizar una multiplicación aproximadamente 6 segundos y una división en 12 segundos. 1939. John, de la Universidad de Iowa, desarrolla juntamente con su discípulo Berry un computador electrónico de lógica cableada. Lo denominaron IBC, que sus siglas son Anasoff Berry Computer. Se considera que fue el primer computador digital electrónico. Algunos autores consideran que hay una sola persona a la que se le puede atribuir el haber inventado la computadora, sino que fue el esfuerzo de muchas personas. Sin embargo, en el antiguo edificio de la física de la Universidad de Iowa aparece una placa con la siguiente leyenda: la primera computadora digital electrónica de operación automática del mundo fue construida en este edificio en 1939 por John Vincent Atasoff, matemático y físico de la facultad de la universidad, quien concebió la idea, y por 1945, Eckert y Maudsley de Pensilvania desarrollan un computador que se llamó ENIAC, integrador y calculador numérico electrónico.
Trabajaba totalmente con tubos de vacío. Este proyecto se terminó en 1946, luego de 30 meses de trabajo. Se utilizó en aplicaciones de la Segunda Guerra Mundial. Era 1000 veces más veloz que sus pecedoras electrónicas, interrumpiendo con un importante descubrimiento en la tecnología de la computación. Pesaba 30 toneladas, ocupado un espacio de 450 metros cuadrados, aproximadamente 6 metros por 12 metros, y tenía 18.000 tubos. Debía programarse manualmente conectándola a 3 tableros que contenían más de 600 interruptores. Ingresar un nuevo programa era un proceso muy tedioso, que requería días o incluso semanas. A diferencia de las computadoras actuales, que operan internamente con un sistema de numeración binario 0-1, la ENIAC operaba en el sistema decimal. Requería tanta electricidad que parpadeaba las luces de Filadelfia cuando se activaba. La importante escala y las numerosas aplicaciones generales de la ENIAC señalaron el comienzo de la primera generación de computadoras. En 1946, von Neumann, en su artículo Teoría y técnica de los computadores digitales electrónicos, da un paso decisivo al anunciar los nuevos conceptos. 1. Programa registrado o programa almacenado. Von Neumann tuvo la idea de ocupar la memoria que en las máquinas de la época solo utilizaban para guardar resultados intermedios para almacenar también el programa. Este principio se utilizaba hasta nuestros días. 2. Ruptura de la secuencia. Neumann conocido la idea de automáticas de los operadores de sucesión lógica, anteriormente tomadas mediante la intervención humana. Establece esta forma de principio de la institución de ruptura condicional, salto condicional en base al resultado ya obtenido. 3. Aritmética binaria codificada en los cálculos. Esto permitía la utilización directa de los circuitos eléctricos encargados de las operaciones que eran de naturaleza inestable. En 1949 nace el calculador eléctrico automático con almacenamiento de retardo en Cambridge, Inglaterra. Es el computador electrónico tal como lo conocemos actualmente. Utiliza arquitectura tipo von Neumann y aplica los principios de la álgebra binaria o el álgebra de Fourier. Fue el primer ordenador de comparo, un sistema operativo, soporte lógico que administra los recursos de la máquina para satisfacer las necesidades de los diversos programas de mano. En 1950, Ecker y Maury mejoran el desarrollo de un ENIAC incorporando los conceptos formulados por von Neumann y dar a conocer el EDPAC, con características muy semejantes al EDSAC inglés. Poco tiempo después se vincula con la firma Remington Rand, creando la división Sperm Rand. En 1951, primer computador comercial desarrollado por Sperm se denominó Univac. La primera venta se realizó a la Oficina de Censos de Estados Unidos. En 1953, IBM hace su aparición en el campo de las computadoras digitales ofreciendo su modelo 701. 1954, IBM ofrece el modelo 650, el que gozó de una gran popularidad y se comenzó el computador más vendido de los siguientes 5 años. Primera generación, de 1951 a 1959. El hardware, componente físico, componente electrónico, tubo de vacío y válvulas, almacenamiento, que tenía tubos electrostáticos, tambores magnéticos, MTBF, que significan medida de tiempo de buen funcionamiento, y decenas de minutos. La segunda generación, de 1959 a 1664.
Componente electrónico. El transistor reemplaza el tubo. El almacenamiento tiene núcleos magnéticos MTBF y decenas de horas. Tercera generación, 1964-1970. Hardware, componente físico. Son integrados en circuitos que para el mismo tamaño de un ordenador de segunda generación contenía algunas de las decenas de componentes integrados. Esto para la utilización de semiconductores en la construcción. Cuarta generación. Con discrepancias que se observan entre espectros de la computación, podemos afirmar que nos encontramos actualmente en la cuarta generación de computadoras. Su componente electrónico es VLSI o ULSI, que son matrices funcionales. Cada cápsula tiene 20.000 y hasta 100.000 componentes activos, que son diodos y transistores con sus correspondientes conexiones MTBF, miles de horas. Quinta generación, 1990. Entre sus objetivos estaba que el primer prototipo apareciera antes de pronunciar la década de los 90 con las siguientes características: nuevas tecnologías de fabricación de materiales posiblemente distintos del silicio, integración de más de 1 millón de transistores en un solo circuito, sustitución de los lenguajes de alto nivel por lenguajes con mayor capacidad para manejar símbolos y mayores recursos como los LIP y Prolog, nuevas arquitecturas que sustituirían a la tradicional de Bob Newman, nuevos métodos de entrada y salida, identificación del lenguaje oral, reconocimiento de formas, síntesis del lenguaje hablando, etc. Inteligencia artificial, resolución de problemas, deducciones lógicas, adquisición de elaboración de conocimientos. A la fecha no hay equipos comercialmente disponibles en escala que se consideren natalmente de esta generación.